Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Les doy la bienvenida al webinar del Comité de Cardio-Oncología de la Federación Argentina de Cardiología, que va a tratar sobre dolor torácico y fluoropimidinas. Soy el doctor Andrés Daniele. Me acompañan en el día de hoy como disertantes la doctora Candela Vivas, la conocen, es la presidenta actual del Comité de Cardio-Oncología de la Federación. Contamos con un disertante desde España, un argentino que emigró y hoy hace cardio-oncología, despunta la cardio-oncología en España, el doctor José María Laurilesela, que es cardiólogo residido en la Universidad Nacional de Tucumán, fellowship en imagen cardíaca en el Hospital Valdebrón de Barcelona, fellowship en cardio-oncología del Hospital La Paz de Madrid, cardio-oncólogo certificado por la International Cardio-Oncology Society, coordinador de la unidad de cardio-oncología de la Clínica Sagrada Familia en Barcelona. Nos acompañan como panelistas el doctor Martín Pacerini de Rosario, el doctor Luis Dorcas Berro de La Plata y la doctora Yanit Martínez de Tucumán. Bueno, damos inicio y les doy paso a la doctora Candela, que nos va a participar de un caso clínico. Candela. Bueno, arrancamos un poco con un caso clínico como para, voy a minimizar acá. Ahora sí. Es una mujer de 74 años, ella es una ex tabaquista, hipertensa, dislipémica, es una depresiva, venía en tratamiento con valsartán, amlodipina de 5 miligramos, atorvastatina de 80 y aspirina de 100. Ella tenía como antecedentes en el año 2005 haber padecido un adenocarcinoma de pulmón, por lo cual había recibido una lobectomía aproximadamente a los 55 años, o sea, estamos hablando casi 20 años atrás. Al momento de presentación, en el 2011 había hecho una recidiva con una neumonectomía y aparentemente había hecho una neoadjuvancia, no teníamos mucho más datos de esa historia clínica en aquella época, solamente sabíamos que había hecho una fibrilación auricular en el posoperatorio. En el año 2012 había presentado un dolor torácico con una rectificación del ST con troponinas negativas. En ese momento había recibido un cateterismo, no se habían constatado lesiones. Esto fue aproximadamente a los 62 años. Y en el año 2022, a los 72 años, o sea, 2 años antes de la presentación de este cuadro clínico actual, la paciente había recibido un stent en miembro inferior izquierdo, con lo cual estábamos hablando de que es una paciente vascular periférica. En el agosto de 2023, la paciente presenta un segundo tumor de colon. Ella se presenta en forma aguda con una oclusión intestinal, por lo cual se toma una conducta quirúrgica de urgencia y posteriormente se indica una adyuvancia por múltiples adenomegalias retroperitoneales. Eh, la paciente en el contexto del postoperatorio, posteriormente a eso se hace una internación programada para la colocación de un port y durante la internación hace una infusión de 5-fluoracilo y dentro de las 12 horas de haber hecho la infusión, la paciente no había sido derivada en el interín a una evaluación cardiovascular, presenta dolor torácico, disnea, inestabilidad hemodinámica, requerimiento de asistencia mecánica respiratoria, inotrópicos, se presenta con líneas B, con un ecopleura que se hace y claramente una elevación de ProNP y troponinas a valores muy, muy elevados. Este es el electro que tiene de ingreso unidad coronaria, donde pueden ver un superdesnivel del ST, territorio inferior. Ven una alteración en la repolarización también en territorio anterolateral. Y esta es la evolución a las 24 horas dentro de la unidad coronaria. Lo que se hace es tratar de estabilizar a la paciente en cuadro clínico y se hace una ecografía cardíaca donde se evidencia una función sistólica severamente deprimida, con una fracción de eyección de un 25 a 30%, con una aquinesia de los segmentos medio apicales del ventrículo izquierdo y una leve dilatación de aurícula izquierda. En este contexto, a la paciente se hace una cinecoronariografía, donde se observa una oclusión severa de la descendente anterior y moderada de la coronaria derecha. Eh, Ante el episodio agudo se decide realizar angioplastia con 2 stent a la arteria descendente anterior, considerándose como vaso culpable.
La angioplastia es exitosa, se colocan 2 stent liberadores de everolimus y en esa internación la paciente recibe el alta medicada con dapaglifosina, rosuvastatina de 40 miligramos, aspirina, brilinta, valsartán y bisoprolol. La paciente evoluciona favorablemente, pero bueno, un poco debido al cuadro de su enfermedad oncológica anterior, a la neumonectomía, sumado al cuadro depresivo y al episodio este que hizo agudo, se decide suspender la quimioterapia por decisión de la oncóloga y en común acuerdo con los familiares. La paciente nunca fue derivada al servicio de cardio-oncología. En realidad, la paciente fue manejada por el cardiólogo de cabecera y en el mes de febrero 2023, aproximadamente a los 6 meses de su tratamiento, la paciente evoluciona con una hipoquinesia lateral, apical y anteroapical, recuperando función ventricular a una fracción de eyección del 55 a 60%, con un patrón diastólico de alteración de la relajación y una aurícula izquierda levemente dilatada. Eh, bueno, dejo de compartir pantalla y Bien, un bueno, poco, muchas gracias. Muchas gracias, Candela. Sí, tus conclusiones finales del caso. eh, perdón, voy a salir de acá. Eh, bueno, yo creo que estamos eh, ante una paciente que venía con una, digamos, con múltiples factores de riesgo. Es una paciente vascular periférica, que creo que todos los cardiólogos clínicos sabemos que es una paciente que tiene una alta probabilidad de tener coronariopatía asociada. Es una paciente que yo creo que en el contexto del postoperatorio, el cuadro de síndrome oclusivo que presentó agudo debió haber sido derivada a un servicio de cardio-oncología y haber tenido una evaluación eh, previa como antes de recibir las fluoropirimidinas. Y bueno, sabemos que esto es una complicación que puede aparecer en el contexto de la infusión o posinfusión. Y la verdad es que era una complicación esperable en la paciente, no deseable, pero esperable que sucediera. Creo que este tipo de pacientes muchas veces pasan de largo en la mayoría de los servicios de unidad coronaria, donde no cuentan con un servicio de cardio-oncología o tal vez un asesoramiento de un cardio-oncólogo como para ver cómo manejarse con este tipo de pacientes. Creo que este cuadro y esta evolución de la paciente representa todo lo que uno no debe hacer con un paciente. Y, y bueno, y también por otro lado el tema de la decisión de suspender la quimioterapia. Fíjense que la paciente después recupera función ventricular. Creo que era una paciente que tal vez ameritaba a lo mejor una revascularización completa y reconsiderar el tratamiento, no tomar una decisión de suspensión. De hecho, la paciente todavía está viva, ¿no? Más de un año, sigue con el mismo compromiso retroperitoneal, no ha hecho otra metástasis ni a nivel hepático, que bueno, era un poco lo esperable que en algún momento progrese la enfermedad de base, ¿no? Con esta suspensión de tratamiento es esperable que la paciente no evolucione muy bien. No sé si ustedes quieren Bien. opinar algo con respecto a esto. Eh, invito a los panelistas si quieren hacer alguna consideración sobre el Sí, caso que, clínico, doctores. perdón, muy, muy lindo el caso clínico para recalcar sobre todo lo que dice la doctora en cuanto a lo que es la prevención de los eventos cardiovasculares en este tipo de pacientes, sobre todo en esto, ¿no? En el que los oncólogos por ahí tienen rechazo a lo que es la cardio-oncología, porque tal vez están acostumbrados a que uno suspenda la medicación, la quimioterapia, lo he visto muchas veces, no piden interconsulta o evitan hacerlas o derivar a pacientes.
En este caso se trataba de una paciente que era vascular periférica y sobre todo ya había tenido un dolor de pecho y ya había sido estudiado previamente. Y bueno, sabemos que el espasmo coronario es el gran imitador de muchas patologías y era una paciente que ameritaba una interconsulta con un cardiooncólogo. Así que bueno, el hecho de comprender que no solo, que no todos podemos abarcar todo y necesitamos hacer interconsultas con otras especialidades, como es la cardio-oncología, para poder estratificar un riesgo al paciente, y saber que hay maneras de prevenir este tipo de cosas, porque tal vez se podría haber hecho algún otro estudio para saber que el paciente tenía una patología, haberlo tratado y tal vez poder haber hecho la terapia, la quimioterapia sin haber tenido este resultado, ¿no? Bien. Doctor Luis, doctor Martín, si quieren hacer alguna acotación breve, así después damos paso a José en su charla. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero y principal, gracias por la invitación y saludos a todos. No, me gustaría poder decir que sí, nosotros hoy estamos con los pacientes como resultado del avance, del impacto del avance científico y tecnológico de este último tiempo. Entonces, por- tenemos más pacientes que están, entre comillas, expuestos a poder tener enfermedad cardiovascular y por suerte por también cáncer, ¿no? En cuanto a la fluorospirina, eh, sí, el tratamiento endovenoso como vía oral, eh, existen otros tipos de opciones terapéuticas que por ahí se pueden plantear en conjunto con los oncólogos, también coincido con lo que dijo Janet. Es difícil a veces trabajar eh, con los oncólogos porque suponen que nosotros vamos a limitar la terapéutica de algún paciente. Ni hablar que el tratamiento con la fluoroaspirina a veces se ve potenciado cuando el paciente recibió previamente radioterapia o bien en combinación con los platinos. Y sí, ni hablar el tipo de infusión o el tipo de tratamiento de terapéutica como se esté haciendo, de los bolos, la infusión continua, incide totalmente en las consecuencias del paciente, por supuesto. Doctor Luis. Bien, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Yo, a diferencia de los chicos, por suerte tengo buen ida y vuelta con los oncólogos, que es algo que creo que soy afortunado en en ese punto. Y creo que, bueno, obviamente el paciente lo hubiéramos manejado igual y muchas veces nos llega con el coletazo del efecto adverso. Y capaz que este paciente en la internación, si era una cirugía de urgencia o de una colonoscopía, se podría haber evaluado con el cardiooncólogo y capaz sin hacer algo invasivo, un ecocardiograma, podríamos tener alguna alteración de motilidad capaz o algo, un deterioro de la fe que nos hubiera permitido hacer un mejor manejo del tratamiento médico, o a lo sumo se me ocurre un eco de buta en el caso de que haya disponibilidad, y capaz que hubiéramos evaluado en el contexto de un paciente con enfermedad vascular periférica, probable enfermedad coronaria, si bien el mecanismo por la fluoropidina puede ser tanto trombótico como por aceleración del crecimiento de la placa, capaz que se podría haber diagnosticado algún trastorno de motilidad, se hubiese revascularizado y hubiera llegado mejor al tratamiento quimioterápico. Concuerdo con Candela que no sé si después del evento hubiera suspendido el mismo esquema si la paciente estaba revascularizada, pero solamente eso como aporte. Bien. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, es un excelente preámbulo este caso y todo lo que los doctores nos han aportado para dar ahora sí paso al doctor Lauricela José, que nos va a tratar de despejar un poco las dudas sobre este punto muy específico y realmente bastante frecuente. Son situaciones que frecuentemente van a encontrarse en su práctica clínica diaria. Y bueno, José nos puede dar datos como para saber cómo proceder. Bueno, José, un gusto y doy paso a tu charla. Gracias por la presentación, Andrés, y muchas gracias a Candela y al comité. Cuando hablamos de toxicidad cardiovascular relacionada con el tratamiento del cáncer, nos referimos a un término genérico que incluye muchas entidades clínicas particulares. Hablamos de la disfunción cardíaca
que puede ser sintomática o asintomática, con distintos grados de severidad. Todo esto nos permite tipificar una categoría y establecer medidas de cardioprotección farmacológicas y no farmacológicas. Hablamos también de la miocarditis, que ha crecido en importancia en el último tiempo debido al avance de la inmunoterapia. Y también nos referimos a otras patologías como la toxicidad vascular, asintomática o sintomática. Dentro de la última, el paradigma es el infarto agudo de miocardio, e incluye entidades diversas como la hipertensión arterial o las arritmias cardíacas, en tanto bradi o taquiarritmias. La relación entre el cáncer y la enfermedad cardiovascular es bidireccional y se inicia mucho antes de la exposición de un paciente dado a regímenes con potencial cardiotóxico. Es así que los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales como la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo y otros incrementan la incidencia de distintos tipos tumorales, como se ha visto en series prospectivas como las que están viendo en pantalla. Por otro lado, una vez establecido el diagnóstico del cáncer e independientemente de la exposición a agentes farmacológicos, el cáncer de por sí incrementa la incidencia de eventos cardiovasculares, particularmente de infarto agudo de miocardio, como se ha visto en esta serie prospectiva con más de 6 millones de pacientes. Esto está en relación con determinados tipos tumorales y así también con el estado de invasión a distancia. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales los agentes farmacológicos generan toxicidad cardiovascular en general y en particular síndromes coronarios? Los mecanismos son múltiples y actúan de forma sinérgica. Es decir, la quimioterapia, la radioterapia, asociado al propio proceso maligno, generan incremento del estrés oxidativo, un estado de proinflamación crónica que por distintos mecanismos puede generar, en este particular, un síndrome coronario. ¿Cuáles son estos mecanismos? La aterosclerosis acelerada y la ruptura de placa con agentes farmacológicos como los antihormonales, la inmunoterapia después del año de tratamiento y la terapia de radiación, el vasoespasmo con las fluoropirimidinas y la trombosis coronaria con otros fármacos como los agentes alquilantes, inhibidores de la tirosina quinasa y otro tipo de inhibidores como los inhibidores del factor de crecimiento vascular. Cuando hablamos de síndromes coronarios en el contexto de un paciente con cáncer, nos referimos a una entidad que presenta múltiples consideraciones desde el punto de vista diagnóstico terapéutico. Con respecto al diagnóstico, existe una alta prevalencia de manifestaciones atípicas, y esto se ha visto en trabajos que han puesto en evidencia cómo los pacientes con cáncer que presentan un síndrome coronario, solo un 30% de estos pacientes presentan un dolor precordial característico y el resto presentan equivalentes anginosos como la disnea, hipotensión de causa no clara, deterioro de la fracción de eyección o empeoramiento de la función renal. Además, el manejo de estos pacientes suele ser desafiante porque debemos de alguna manera contrabalancear el riesgo protrombótico exacerbado con el riesgo de sangrado que tienen de por sí estos pacientes donde la trombocitopenia es una situación frecuente y que muy probablemente van a requerir cirugía como parte del tratamiento de su cáncer, lo que condiciona la utilización de antitrombóticos tras un síndrome coronario. Ahora bien, con respecto al tratamiento, es importante mencionar que frecuentemente estos pacientes se han manejado de forma conservadora, con tratamiento médico únicamente, cuando la evidencia es contundente de la implementación de la revascularización coronaria, la cual presenta un beneficio clínico neto superior al tratamiento médico. Algunas consideraciones finales sobre el manejo terapéutico. Cuando la terapia antitrombótica doble sea requerida, preferimos aspirina y clopidogrel. Si se requiere triple terapia, es decir, un anticoagulante asociado a los antiagregantes, preferimos un anticoagulante directo. Debemos individualizar la duración de la triple terapia, manteniéndola lo más breve posible, de 1 a 3 meses según el caso analizado. La trombocitopenia es una situación frecuente en nuestros pacientes, alrededor del 10% de los mismos, lo cual nos debe llevar a limitar la utilización de aspirina y de clopidogrel con menos de 10.000 y de 30.000 plaquetas respectivamente. Y por último mencionar que la cirugía coronaria es una alternativa factible
en aquellos pacientes cuya anatomía coronaria no permite la revascularización percutánea, siempre y cuando el pronóstico exceda los 12 meses. Ahora bien, ¿cómo se presentan los síndromes coronarios en la práctica clínica cotidiana? A continuación voy a presentar brevemente una serie de casos clínicos que van a servir de puntapié para analizar los síndromes coronarios en contexto de tratamiento con fluoropirimidinas. El primer caso trata de un paciente de 55 años con cáncer de colon, programado para recibir el esquema FOLFOX, que incluye fluoropirimidinas por vía endovenosa continua. Este paciente, 12 horas tras el inicio de la infusión, empezó con dolor precordial típico, irredio del brazo izquierdo y un electro como el que se muestra a continuación. Por otro lado, el segundo caso trata de una paciente de 63 años con cáncer de mama metastásico, programada para recibir capecitabina, que es una fluoropirimidina vía oral. Esta paciente tenía una historia de hipertensión controlada, no historial previo de enfermedad coronaria. A las 2 semanas de iniciado el tratamiento con capecitabina, inicia con dolor precordial al esfuerzo, al subir escaleras. Síntomas inicialmente ignorados por la paciente, la cual no los reportó inmediatamente, sí en la visita posterior con su oncólogo, en el que se pudo obtener un electro como el que se muestra a continuación, es un electro normal. Y el tercer caso trata de un paciente de 47 años con cáncer rectal sin enfermedad cardiovascular conocida, programado para recibir una infusión continua también de fluoropirimidinas en concurrencia con radioterapia. Este paciente en el día 3 de la primera infusión empieza con dolor precordial, típico irredio de mandíbula, de duración breve, 5 minutos, con episodios que se fueron haciendo cada vez más frecuentes y con un electro intradolor como el que se muestra a continuación. Ahora bien, nos planteamos 3 pacientes oncológicos, 3 escenarios de dolor precordial, ninguno con enfermedad coronaria conocida, todos han iniciado tratamiento con fluoropirimidinas y llegados a este punto nos podemos hacer distintas preguntas como ¿estamos ante la presencia de un síndrome coronario o algo más? ¿Deberíamos parar la quimioterapia? ¿Cuáles son los riesgos de continuarla o de detener el tratamiento? ¿Es seguro reintroducir este tipo de drogas si decidimos finalmente detener el tratamiento? ¿Bajo qué condiciones podríamos reintroducir las fluoropirimidinas? Bueno, el objetivo de esta charla y el siguiente marco teórico nos permitirá responder algunas de estas preguntas. Cuando hablamos de fluoropirimidinas, nos referimos a un conjunto de agentes quimioterápicos ampliamente utilizados en cáncer colorectal, de mama, gástrico, pancreático y de cabeza y cuello. El mecanismo central de acción es la inhibición de la timidilato sintetasa, de alguna manera alterando la síntesis del ADN a nivel de las células tumorales. Se ha comprobado su eficacia en torno a la mejoría de la supervivencia y su utilidad también en escenario paliativo. ¿Cuál es la relevancia para los cardiólogos o cardiooncólogos de conocer las fluoropirimidinas y los efectos tóxicos sobre el sistema cardiovascular? Bueno, existen distintos puntos a considerar. Este tipo de drogas pueden generar efectos tóxicos que amenacen la vida. La cardiotoxicidad por fluoropirimidinas puede generar infarto de miocardio, arritmia, que pueden ser fatales de no ser tratadas de forma oportuna. Por otro lado, este tipo de cardiotoxicidad tiene un inicio agudo y no predecible, a diferencia de otras drogas, como por ejemplo las antraciclinas, cuyo efecto suele ser acumulativo. Este tipo de efecto con fluoropirimidina puede ocurrir de forma repentina en cualquier punto del tratamiento, aunque es más frecuente al inicio del mismo. Por otro lado, este tipo de manifestaciones cardiotóxicas impactan en el tratamiento del cáncer y por tanto en la supervivencia del paciente, ya que limitan la utilización de agentes farmacológicos oncoespecíficos de probada eficacia. Por otro lado, mencionar que la utilización adecuada de las estrategias para prevenir o paliar esta cardiotoxicidad nos permite generar intervenciones
que generan un estado reversible en cuanto a la cardiotoxicidad derivada de fluoropirimidinas, mejorando como fin último la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Cuál es la fisiopatología de este tipo de drogas? Existen 3 mecanismos básicos que ilustran un poco la injuria multifactorial derivada de este tipo de drogas. El mecanismo central es el vasoespasmo coronario, ya que existe un incremento de la endotelina 1 que genera una vasoconstricción brusca, especialmente a nivel de las epicárdicas, las coronarias epicárdicas. Esto puede generar isquemia transitoria y, de ser sostenido el proceso, un infarto agudo del miocardio. Por otro lado, se genera una toxicidad directa a nivel del miocardio, ya que los metabolitos de las fluoropirimidinas pueden generar fenómenos de estrés oxidativo, generando un daño miocárdico directo, y por otro lado no olvidar que generan un estrés endotelial, lo que facilita fenómenos de trombosis. Por lo tanto, se conjugan distintos mecanismos que pueden explicar el riesgo derivado de la utilización de estas drogas. Las fluoropirimidinas deben ser analizados como agentes particulares, únicos, con un mecanismo de acción característico, a diferencia del resto del universo de cardiotóxicos, y de alguna manera es necesario comprender estos mecanismos mencionados para entender la diversidad de manifestaciones clínicas, especialmente los eventos coronarios. Cuando hablamos de aspectos epidemiológicos, debemos decir que las distintas series analizadas coinciden en que la incidencia de estos eventos adversos vasculares están en torno al 5% de los pacientes. Sin embargo, hay estudios que han analizado pacientes monitorizados con electrocardiograma continuo, y se ha podido determinar que aún ante la ausencia de síntomas, es decir, existen eventos silentes con cambios electrocardiográficos subyacentes en este tipo de monitoreo, que muestran que la incidencia aún puede ser mayor. Se habla de un 18% de los pacientes. Los riesgos para desarrollar este tipo de cardiotoxicidad son múltiples. Primero, mencionar, como en el caso de Candela, que los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales, la hipertensión, diabetes y todo lo que conocemos, como así también la enfermedad vascular previa, incrementan por 5 la posibilidad de tener este tipo de eventos cardiotóxicos, aunque no son excluyentes, es decir, no son condición imprescindible para tenerlos, y la mayoría de nuestros pacientes en la práctica cotidiana, de hecho, no presentan factores de riesgo cardiovasculares conocidos. Por otro lado, el esquema de dosificación, como mencionamos los chicos, y la forma de administración incide en el riesgo de cardiotoxicidad. Se ha establecido que la infusión continua tiene mayor riesgo que la administración en bolo. La alta dosis y las infusiones rápidas también incrementan el riesgo. Es preciso recordar que la mayoría de estos eventos ocurren en el ciclo 1, en las primeras horas. Las terapias concurrentes incrementan el riesgo. Me refiero a terapia como el cisplatino, algunos inhibidores del factor de crecimiento vascular, inhibidores de la tirosinquinasa, o la terapia con radiación, como en el caso 3 que mencioné. Por otro lado, se ha establecido el ejercicio físico como un trigger específico, especialmente en los pacientes que reciben fluoropirimidinas vía oral, como la capecitabina. Y por otro lado, se menciona la deficiencia de esta enzima dihidropirimidina dehidrogenasa, DPD. Es una enzima que metaboliza las fluoropirimidinas y cuyo déficit puede llevar a niveles tóxicos de las mismas, incrementando la toxicidad sistémica en general y en particular la toxicidad vascular coronaria. En cuanto a la presentación clínica, es preciso distinguir 2 formas de presentación: la presentación temprana y la presentación tardía. La presentación temprana, más común con las dosis en bolos, como el régimen Flox, donde el dolor de pecho es agudo, típico, generalmente sostenido y con marcada elevación del ST. Y una forma de presentación clínica más tardía,
con regímenes de infusión continua como el Folfox o Folfiri, e incluso con capecitabina vía oral, donde el dolor puede ser atípico, intermitente, de duración variable y de forma característica con episodios que se van haciendo cada vez más frecuentes y cada vez más intensos. Los hallazgos a nivel electrocardiográfico son variables, dependiendo de si se lo ha registrado el electro intradolor o no. Con respecto a la presentación clínica, como lo decía, el dolor puede ser agudo, típico o subagudo, con los regímenes de infusión continua o capecitabina. Algunos pacientes reportan dolor con el ejercicio. En cuanto a los cambios electrocardiográficos, son variables. Algunos pacientes pueden presentar una elevación marcada del ST, otros elevaciones localizadas, y también se pueden presentar infradesnivel del ST o inversión de la onda T. Manifestaciones cardiopulmonares varias pueden incluir palpitaciones, síncope, si este evento coronario genera una arritmia o hipotensión, además de las clásicas manifestaciones autonómicas, cambios hemodinámicos e inclusive arritmias en menos del 2% de los casos, pudiendo ser supraventriculares y en raros casos ventriculares. En cuanto al examen clínico, es indistinguible de un síndrome coronario obstructivo. Como característica, los episodios vasoespásticos pueden resolverse fácilmente con la utilización de nitratos. Con respecto a otros parámetros paraclínicos, los biomarcadores como la troponina pueden estar normales o ligeramente elevados en caso de que la isquemia haya sido transitoria, o marcadamente elevados si se ha producido un infarto tipo 2. Ahora bien, analizando toda la información previa, ¿qué nos dicen los expertos acerca del manejo de este tipo de cardiotoxicidad? En este caso, la ESMO, la Sociedad Europea de Oncología Médica, nos resalta la importancia de, como decía Candela y como decía Janet luego, un screening basal antes de iniciar este tipo de tratamiento, sobre todo para identificar los pacientes de alto riesgo, pacientes especialmente aquellos que tienen enfermedad coronaria conocida, donde podemos optimizar los factores de riesgo cardiovasculares utilizando aspirina o estatina si es apropiado, e incluso bloqueantes cálcicos por su efecto vasodilatador. La ESMO también resalta la importancia de pesquisar la DPD, que es esta enzima que metaboliza las fluoropirimidinas, especialmente en pacientes de alto riesgo. Por otro lado, nuestra guía de referencia, la guía de cardio-oncología 2022 de la Sociedad Europea de Cardiología, también resalta la importancia de un adecuado screening basal con electrocardiograma para todos los pacientes, ecocardiograma para los pacientes con enfermedad cardíaca conocida. Se resaltan, y esto es muy importante, las medidas educativas, es decir, instruir al paciente de que puede tener tales síntomas y que es necesario un reporte inmediato de lo mismo, porque son eventos agudos e impredecibles en su desenlace, como lo decía anteriormente, y una vez que los síntomas ocurren, la última guía de cardio-oncología es clara en descartar enfermedad coronaria obstructiva a través de la angiografía principalmente, o angiotaxi, también es una opción posible, sobre todo en pacientes bajo riesgo. Por otro lado, se han mencionado algunas estrategias profilácticas que lo vamos a ver a continuación, sobre cómo prevenir el vasoespasmo en los pacientes que finalmente se decide el famoso rechallenge, es decir, la reintroducción de estos agentes farmacológicos. Ahora bien, todas estas recomendaciones que pueden parecer una ensalada, las podemos agrupar en un manejo sistematizado que puede ser dividido en un manejo en la fase aguda y en un manejo posterior a la fase o al evento agudo. Durante el evento agudo, el primer paso, y según las recomendaciones de las distintas sociedades científicas, es detener las fluoropirimidinas, ya se trate de capecitabina o de una infusión de este tipo de drogas,
El segundo paso es tratar un eventual vasoespasmo, y esto lo hacemos con nitroglicerina sublingual o endovenosa en pacientes donde el dolor es persistente. El siguiente paso, como lo decía hace un momento, es descartar enfermedad coronaria obstructiva, ya que la forma de presentación clínica es indistinguible de un síndrome coronario tradicional, aterosclerótico, obstructivo. Todo este tipo de actuaciones deben ser llevadas de forma monitorizada y con las medidas de soporte que exige el manejo de todo síndrome coronario. Resaltar que la angiografía coronaria es la indicación principal en pacientes con elevación del ST o en casos de alto riesgo, pero que el angiotac, como lo decía, es una alternativa factible en pacientes de bajo riesgo, asintomáticos, una vez tratado farmacológicamente con, por ejemplo, nitroglicerina sublingual. Y también se menciona el test de estrés, sobre todo en pacientes que tienen manifestaciones con la actividad física, como aquellos que reciben capecitabina. Ahora bien, durante el periodo post-episodio agudo, existen una serie de estrategias que deben ser individualizadas en base al riesgo del paciente, a la gravedad del episodio y también a algo muy importante que debemos considerar como cardiólogos, que es la existencia o no de alternativas a ese régimen de fluoropirimidinas. Este tipo de fármacos son altamente efectivos y no todos los pacientes pueden ser sometidos a un régimen alternativo con menor eficacia. Por lo tanto, es necesario mencionar que durante el episodio, posterior al episodio agudo, debemos optar por una discontinuación permanente, sobre todo para pacientes con eventos severos, es decir, aquellos en donde el vasoespasmo sostenido ha derivado en un infarto agudo de miocardio o este componente dinámico se ha adicionado a un componente estático, es decir, una obstrucción previa, como el caso de Candela, generando un evento grave. Por otro lado, ante los pacientes que han desarrollado arritmias ventriculares, que si bien son poco frecuentes, también se recomienda la discontinuación permanente. Por otro lado, se mencionan distintas estrategias que consensuamos con oncología, como reducción de dosis al 50% o modificación del esquema de administración, optando por el bolo en reemplazo de la infusión continua, que es la que mayor riesgo tiene. Es muy importante el tópico de la terapia profiláctica, es decir, la utilización de agentes farmacológicos como nitratos o bloqueantes cálcicos para intentar prevenir nuevos episodios de vasoespasmo, sobre todo en los pacientes en los que se decide un rechallenge por carencia de alternativas terapéuticas. Se recomienda también evitar el ejercicio físico y, bueno, cuando decidamos, o el oncólogo, mejor dicho, decida optar por un régimen alternativo con nuestra opinión previa, podemos optar por distintos agentes como Raltitrexer, S1 o directamente regímenes no basados en fluoropirimidinas. Siempre todas estas consideraciones van a ser acompañadas de un seguimiento continuo y estrecho por cardio-oncología, donde vamos a monitorizar y optimizar factores de riesgo cardiovasculares, la función cardíaca y la respuesta a la terapia. Este gráfico es muy interesante, desarrollado por la Universidad de Pensilvania, sobre todo para el manejo de la terapia profiláctica, es decir, las estrategias farmacológicas que involucran nitratos y bloqueantes cálcicos para intentar minimizar la recurrencia de dolores en aquellos pacientes que en los que se ha decidido reintroducir las fluoropirimidinas por la carencia de otras alternativas terapéuticas. Este grupo ha desarrollado este esquema con alta eficacia, donde administramos en distintos escenarios, pretratamiento, durante el tratamiento y post-tratamientos,
bloqueantes cálcicos y nitratos, por ejemplo, en los pacientes en los que se ha optado por un régimen endovenoso, se prefiere cambiar, como decíamos, la dosis de infusión continua, la administración continua, por la dosificación en bolo. En estos pacientes, a nivel pretratamiento, 4 horas antes de administrado este bolo, se ha propuesto la utilización de un bloqueante cálcico como la nifedipina y un nitrato como el mononitrato de isosorbide durante la etapa de tratamiento, 1 hora antes de la dosificación en bolo. Se ha propuesto la utilización de un segundo bloqueante cálcico. El bolo debe ser administrado en 12 minutos con la presencia de un cardiólogo, el cual permanecerá 90 minutos con el paciente, y 12 horas después se repetirá el régimen de pretratamiento con bloqueante cálcico y nitrato, como lo veíamos. Con respecto a la capecitabina, es necesario mencionar que este tipo de fármacos se administran con una dosificación de 2 semanas, 2 semanas de administración y 1 semana de descanso. 2 semanas on y 1 semana off. En este caso, se ha propuesto la utilización como estrategia pretratamiento durante el inicio de estas 2 semanas de tratamiento, a partir del día 1, de un bloqueante cálcico y de un nitrato, repitiendo la administración de un bloqueante cálcico 12 horas después del primer ciclo y repitiendo cada día del ciclo durante estos 14 días de tratamiento el régimen de pretratamiento con un bloqueante cálcico y un nitrato. Ahora bien, con todos estos elementos teóricos analizados, podemos de alguna manera resolver de forma sistematizada y en base al consenso de expertos, a las opiniones de distintos expertos que hemos visto, los casos clínicos planteados al inicio. En el caso 1, recordemos el paciente con cáncer de colon recibiendo un esquema de infusión continua, el esquema Folfox, que a las 12 horas presentó un dolor torácico típico con elevación del ST en cara anterior. En este caso decidimos detener la fluoropirimidina, le administramos nitroglicerina sublingual, donde tras esta estrategia el fármaco resolvió los síntomas prácticamente. Le hicimos una angiografía coronaria que no evidenció lesiones obstructivas, por lo tanto el diagnóstico por exclusión fue vasoespasmo, y en este caso, debido a el evento, la gravedad del evento, decidimos optar por un régimen alternativo. En este caso, un paciente con cáncer de colon se decidió el régimen basado en raltitrexet sin la aparición de nuevos eventos cardiovasculares. Este es el electro, el paciente de inicio, y el cateterismo que fue normal para lesiones obstructivas. En el caso 2 teníamos una mujer con cáncer de mama metastásico que había iniciado tratamiento con capecitabina y que a la semana 2 de tratamiento había iniciado con dolor al esfuerzo. En este caso decidimos parar la administración de capecitabina, le hicimos un test de estrés que fue positivo a los 6 minutos con depresión del ST y dolor precordial. Cuando pasó 1 semana nuevamente libre de droga, repetimos el test, el cual dio negativo en esta oportunidad, por lo tanto confirmamos de alguna manera un efecto inducido por la droga que estaba recibiendo, y en este caso también optamos en consenso con oncología por un régimen alternativo con S1 o S1, este tipo de drogas vía oral, sin recurrencia de los síntomas también, ¿no? Y el caso 3 finalmente trataba del paciente de 47 años que estaba programado para recibir infusión continua también de 5-fluorouracilo en concurrencia con radioterapia, y que al día 3 de la infusión empezó con dolor precordial y radio de mandíbula. En este caso, episodios que se autolimitaban, pero que se hacían de forma más evidente con el paso del tiempo. En este caso decidimos, cuando consultó finalmente tras el tercer o cuarto episodio de dolor,
decidimos ingresarlo al paciente, capturamos este electrocardiograma con infradesnivel en cara inferior y lateral baja. En este caso detuvimos la droga, le hicimos una angiografía que no evidenció lesiones obstructivas. En este caso se intentó un primer rechallenge con un esquema pretratamiento que incluyó en ese momento un bloqueante cálcico y nitrato. Intentamos nuevamente con infusión, en consenso con oncología siempre, de fluoropirimidinas. El dolor reapareció. Nos planteamos un segundo rechallenge ante la no posibilidad clara por parte de oncología de un esquema alternativo, optimizando aún más el pretratamiento, siguiendo las indicaciones de este grupo de Pensilvania y finalmente optando por un régimen en bolo en vez de infusión continua y posteriormente tras este segundo rechallenge, esta segunda reintroducción, el paciente pudo completar tras múltiples ciclos terapéuticos el tratamiento planteado sin recurrencia de los síntomas. Ahora bien, para ir cerrando, mencionar y recalcar algo que ya he dicho previamente. ¿Por qué es importante conocer las fluoropirimidinas y la cardiotoxicidad generada por el tipo de drogas? Los episodios pueden amenazar la vida del paciente de no ser tratados oportunamente. Son agudos e impredecibles, no dependen de toxicidad acumulativa como las antraciclinas, por lo tanto pueden ocurrir especialmente al inicio del tratamiento. Generan un impacto significativo en el tratamiento del cáncer porque de no manejarse adecuadamente nos llevan a forzar interrupciones de fármacos altamente eficaces y por otro lado mencionar que con adecuadas estrategias que involucran la reducción de dosis, el cambio de la administración e incluso estrategias farmacológicas profilácticas pueden ser reversibles e incluso se puede lograr un rechallenge exitoso, por lo tanto es un punto central a considerar cuando manejamos este tipo de pacientes y en definitiva buscamos y podemos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes manejando eficazmente este tipo de cardiotoxicidad, reduciendo hospitalizaciones, ansiedad y sobre todo interrupciones innecesarias de los tratamientos oncoespecíficos. Para finalizar, decir que cada caso es único, no existe un simple abordaje, todas nuestras opiniones en cardiooncología están basadas en consenso de expertos y las decisiones deben estar basadas en la severidad del evento, la presencia o no de alternativas terapéuticas a las fluoropirimidinas tras un evento de vasoespasmo y basada también en los riesgos de ese paciente, en el historial previo y en la respuesta a la terapia profiláctica una vez instituida. Recordar finalmente que nuestro objetivo central que justifica todo lo anterior es trabajar en forma conjunta con oncología y hematología para asegurar que nuestros pacientes reciban el mejor tratamiento oncoespecífico para su proceso tumoral en particular, asegurando que durante el transcurso terapéutico esté libre de enfermedad cardiovascular. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Excelente presentación. Realmente nos has llevado a través de tu charla por cada momento de esa línea de vida del paciente oncológico y nos has dado tips sobre cómo actuar tanto en la estratificación de riesgo, en la valoración inicial ante los eventos adversos cardiovasculares de las fluoropirimidinas y cómo tomar la toma de decisiones en el rechallenge de la droga. Haciendo hincapié mucho en lo que dijiste a lo último y que la doctora Janet remarcaba que a veces se le hacía difícil la necesidad de ese trabajo multidisciplinario que, digamos, genera el beneficio de nuestros pacientes. Bueno, vamos a dar paso a preguntas, primero de los panelistas, doctores, si ustedes tienen alguna pregunta, y después
algún asistente del público que quiera hacer alguna pregunta, a través del chat pueden hacerlas y yo se la transmito al doctor. Doctores, preguntas para José. Sí, Doc, sí, ¿qué opina usted acerca del pretratamiento con los nitratos y los calcio antagonistas en los pacientes en los cuales ya se estratificó un alto riesgo o un muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular? En este caso sería obstructiva, ¿no? Hablamos del ESC-score 2 o el ESC-score 2 OP de Older Person, de que usan las guías del Euroscore. En este tipo de pacientes, ¿qué opinan del pretratamiento previo al uso de de los 5-fluorouracils? Es muy buena pregunta, Janet, y tiene bastante lógica, ¿no? Pero todas las guías y los documentos que hablan de fluoropyrimidina no aconsejan, o por lo menos no son muy claros en establecer de forma universal estrategias de utilización de fármacos vasodilatadores antes de iniciar las fluoropyrimidinas. Se menciona que los pacientes de alto riesgo que ya reciben antihipertensivos se pueden hacer un switch a bloqueantes cálcicos de alguna manera para intentar prevenir estos episodios de vasoespasmo, pero establecer de forma universal estrategias profilácticas, como si en aquellos que han tenido un dolor precordial, no son muy claras las guías, pero sí que tienen lógica en pacientes de alto riesgo, que ya tienen enfermedad coronaria o enfermedad vascular, que ya están siendo tratados para la hipertensión arterial, intentar optimizar estos factores de riesgo y tratamiento farmacológico con bloqueantes cálcicos. Yo creo que Andrés, tú debes tener alguna consideración en base a tu experiencia. Sí, realmente la toma de decisión cuando tenemos pacientes de alto riesgo o con enfermedad cardiovascular establecida, con evento previo, es una toma de decisión compleja en la utilización de las fluoropyrinas y a veces en esta decisión pesa mucho la opinión del oncólogo porque ustedes tienen que, las fluoropyrinas son la base del tratamiento de los tumores gastrointestinales y al beneficio oncológico es extremadamente importante. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Con lo cual, a veces el oncólogo, digamos, es una herramienta extremadamente útil y la toma de decisión de dejar de lado dentro del esquema de oncológico es una toma importante porque puede dirimir el pronóstico del paciente. Lo que tenemos que nosotros utilizar, yo creo que es extremar digamos, el manejo de factores de riesgo que José nos mostraba. Es importantísimo el manejo exhaustivo y buscar, objetivos terapéuticos extremadamente duros para disminuir el riesgo. Nosotros en algunos pacientes con angioplastia y previa o enfermedad aterosclerótica previa hemos utilizado profilaxis previo al evento de vasoespasmo, si bien no hay nada, como bien dice José, que lo demuestre, quizás es más es una tranquilidad de conciencia que otra cosa. Experiencia práctica nos ha ido bien, pero no tenemos data publicada sobre eso. El otro tema que me gustaría recalcar, algo que dijo José, es la DPD. Y esto es importante, aunque uno a veces en las charlas, paciente que recibió 5-fluorouracil o capecitabine y tiene que volver a repetir y no tuvo evento, es raro que lo tenga. Y muy probablemente porque tenga una actividad de DPD que, digamos, previene la acción de toxicidad cardiovascular. Eso es un dato importante. ¿Sí? A veces uno dice, che, ya hizo porque tuvo un cáncer de colon, después tiene una recaída por metástasis hepáticas y tiene que volver a hacer. Es raro que si tuvo ya un primer tratamiento, es muy infrecuente que vuelva que pueda presentar un evento cardiotoxicidad. Por eso, por lo menos en mi experiencia, no lo he visto. Así que bueno, los dejo a los otros doctores. Hay después algunas preguntas del público. Martín, Luis, Candela. Bueno,
No, yo no tengo preguntas, solamente felicitar a José, muy buena la ponencia, y solamente agregar para que tengamos en cuenta nosotros, tener en cuenta la disnea, que a veces no la nombramos como presentación clínica de estos pacientes que tienen enfermedad coronaria o que hacen los espasmos, la disnea como símil Angor, a considerar, por supuesto, siempre después de haber descartado posibilidad de insuficiencia cardíaca y demás. Solamente agregar eso, nada más. Bien. Pero felicitaciones por la ponencia, José. Bárbaro, Martín. Luis. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, José, muy bueno, la verdad que muy completo, muy enriquecedor. Yo lo único que te quería consultar, el tema de los esquemas alternativos, que es a punto de partida lo que dijo Andrés, con el tema de los oncólogos, el tratamiento con fluoropiridinas en lo que son tumores gástricos es como siempre el pilar. El tratamiento usted alternativo que utilizan, ¿tiene el mismo beneficio para los oncólogos y efectos adversos? Si vieron mucho con el tratamiento, digamos, alternativo. Mira, buena pregunta, Luis. Mirá, en general los esquemas alternativos a la fluoroprimidina, y siguiendo lo que decía Andrés, son considerablemente menos eficaces que la fluoroprimidina. Por eso seguimos usando fluoroprimidina sabiendo que un 5% de los pacientes tendrán vasoespasmo. ¿Me entendés? Esto, Reltitrexed, es S1, a ver, la eficacia es baja y en verdad que son más seguros porque no hay eventos adversos importantes, pero en conclusión, Luis, sí, la eficacia está limitada. Por eso la estrategia de rechallenge, con toda esta optimización de esquema de dosis, forma de administración y tratamiento farmacológico, ¿no? Vasodilatador, lo seguimos intentando y procuramos utilizar básicamente fluoroprimidina cuando se pueda, ¿sí? Clarísimo, gracias. Yo quería hacer hay una pregunta, bueno, que va más o menos orientada del público, que va orientado a algo que ya se había hablado sobre pacientes con antecedentes de enfermedad coronaria que requerían capecitabina y oxaliplatina, un esquema CAPOX, que tiene SPEC previo negativo antes de iniciar el esquema quimioterápico, y bueno, y ahí sí usar bloqueantes cálcicos nitratos en conjunto, digamos, en uso conjunto, o solamente bloqueantes cálcicos y eventualmente introducir nitratos ante los síntomas. Eso es la pregunta, José. No sé si me entendiste. No te escuché muy bien, a ver, déjame. Paciente con CRM previa que tiene un SPEC negativo, una cámara gamma negativa, y va a iniciar un CAPOX, capecitabina y oxaliplatino, por las dudas, para que porque uno a veces habla así en siglas como oncólogo, si es que usás terapia dual de profilaxis o solamente utilizás bloqueantes cálcicos y reservás el nitrito, digamos, para utilizarlo posteriormente si el paciente tiene síntomas. Te digo, a ver, Andrés, esto también debe ser muy individualizado, no hay estrategias claras. Evidentemente es un paciente de alto riesgo, pero si usar un fármaco o dos, eh, nadie te puede decir una estrategia precisa, ¿sí? Sí, Lo que haría es probar con uno primero. Recordá que todo paciente oncológico, chicos, eh, tiene tendencia a la hipotensión, la hipovolemia es una reacción frecuente, vómitos, diarrea. Ponemos fármacos con efectos hemodinámicos, entonces mm, no son sí, caramelos, entonces sí. guardar un poco una segunda alternativa, yo es lo que haría, Andrés. Mm, sí, perfecto. Sí, y otra de las Mi cosas que hay pregunta que era, recordar es que en el caso de las fluoropimidinas, uno de los efectos bastante frecuentes que vemos en los pacientes son las bradicardias, sobre todo en el 5-fluoracilo en formulaciones de administración prolongada, digamos, en infusión continua. Entonces, tenemos que valorar muy bien en qué paciente vamos a utilizar, que quizás este paciente ya está con beta bloqueantes, si le vamos a dar un bloqueante cálcico, sustituirlo o no, y tener muy en cuenta frecuencia cardíaca y monitorear adecuadamente por el riesgo potencial de una bradicardia, que a veces son bastante bajitas las frecuencias cardíacas que llegan a tener. mi Candela. pregunta era un poco esa, exactamente, ¿no? En pacientes que a veces están hipotensos, ¿qué tipo de anticálcicos uno
qué tipo de anticálcicos elegirías vos, José, en estos pacientes que incluso a veces, como decía Andrés, vienen con metabloqueantes? Y bueno, yo creo que por ahí tal vez de arranque soy un poco más conservadora. Espero que el paciente, obviamente uno trata de tener un paciente con una revascularización previa si tenemos un SPECT positivo, ¿no? Antes de iniciar este tipo de tratamientos, pero si no, esperar a ver qué pasa con los síntomas y tratar después de reevaluar la medicación, sobre todo si ya vienen medicados con metabloqueantes, ¿no? Por ahí Mm. esperar a ver qué pasa y después en todo caso sí hacer el switch a algún anticálcico suspendiendo betabloqueante y reevaluando a ver qué, no sé cuál es tu manejo, que tenés más experiencia seguramente, Luis. Eh, a Luis, amigo o José. A José, perdón. Ah, está bien, me pareció, Quedó, pero. sí, sí, quedó. Sí, sí, No, sí, es que más lo que bauticé por Luis en algún momento y me quedó. Sí, quedó, y quedó. José, perdón. qué tipo de anticálcico usás y cómo lo manejo. En conclusión, me decías eso. Sí, sí, Ya, más que qué tipo de anticálcico, si es nifedipina, si es diltiazem, más allá del perfil del paciente y cuando se puede optar por uno u otro por determinadas características del paciente, es la dosis. O sea, sí. yo empezaré con dosis bajitas, que es lo que dicen las guías, de hecho, empezar con dosis mínimas e ir incrementando, siempre y cuando la tensión arterial en este tipo de pacientes que son muy lábiles te lo permita, pero es un traje a medida. La Sí. dosificación, sabemos qué fármaco utilizar, pero las dosis tolerables, bueno, habrá que ir probando en esto, ¿no? Sí, y por ahí lo que comentaba Martín también es que estos pacientes que a veces son de cuadros de presentación atípicos y a veces entran en unidad coronaria y nosotros lo encontramos en el post-dolor, sin supra y a lo mejor sin elevación de troponinas, y son pacientes que hay que creerles al dolor porque muchas veces los encontramos con troponinas negativas y un electro ya normalizado en la unidad coronaria y son pacientes que no sé cómo lo manejan ustedes, pero por ahí, o sea, nosotros hemos tenido algunos pacientes y por ahí la sugerencia es que la próxima dosis de quimioterapia sea en bolo y sea en unidad coronaria y se haga un control por lo menos de 12 horas post infusión para ver qué pasa con estos dolores, ¿no? No sé si Sí, ustedes lo manejan en unidad coronaria o no. En pacientes de alto riesgo lo manejamos en unidad coronaria, habiendo hecho el cambio de la dosis continua a bolo, aplicando estrategia pretratamiento con bloqueante cálcico y nitrato, y bueno, administrando el bolo con la supervisión de un cardiólogo, al menos 90 minutos, ¿no? Somos Bien, bastante 90 minutos lo dejan en unidad fanáticos, coronaria. fanáticos del esquema este de la Universidad de Filadelfia. Sí, No sé cómo lo manejan en el ROFO, Andrés. Sí, nosotros básicamente sí es parecido al manejo. No tenemos unidad corona, tenemos terapia intensiva, porque al ser una institución oncológica, pero básicamente los procedimientos son similares. Sí, sí. Tratamos de hacer un monitoreo estricto. Bueno, ahí hay una pregunta del público que habla sobre, claro, bloqueantes cálcicos en disfunción ventricular, FA que está beta bloqueada. Bueno, creo que es un poco lo que hablaba también sobre la individualización del paciente. Sí, sí, Digamos, sí. estos son, Escenario un poco más complejo, como todos los pacientes oncológicos que tienen un historial previo, ¿no? Como el paciente Candela, la elección del fármaco final implica considerar todo esto, ¿no? totalmente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo Eh, una sí, doctora. pregunta. ¿Baja mucho la eficacia en cuanto a la experiencia del doctor José, la eficacia del 5-fluoracilo si lo realizamos en bolo, así si realiza en infusión continua? No, 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 no. El rechallenge modificando la infusión continua por bolo es igualmente altamente eficaz y nada, tiene menor incidencia de dolor torácico, vasoespasmo e infarto de miocardio en algunos pacientes, ¿no? Por eso es que optamos Gracias. frecuentemente cambiar al bolo más allá del tratamiento profiláctico
con bloqueantes cálcicos y nitratos. Lo que baja la Acá, eficacia es la utilización de regímenes no basados en fluoropirimidinas. acá hay otra pregunta del público. En una paciente con cáncer de mama, asumo que debe estar tratada con capecitabine, y dice, ¿cuál es la periodicidad del control de la fracción de eyección durante el tratamiento? Si se puede pedir radiocardiograma. Bueno, en un cáncer de mama sería este con capecitabine. ¿Cómo se controla la fracción de eyección? Si es que se controla, se hace antes, pre, post, Bueno, como buen vos. punto, buen punto, Andrés, porque las fluoropyrimidina también pueden deteriorar la fracción de eyección, ¿no? Mm, Todo parte de una estratificación basal en cardio-oncología. En la mm. estratificación basal determinamos el riesgo de ese paciente. Y en base al riesgo, finalmente diseñamos un protocolo de seguimiento. Cada 2, cada 3 meses, cada 3 ciclos. Por lo general, nosotros lo hacemos cada 3 meses a pacientes como el que menciona aquí la colega, pero se individualiza según el riesgo y según la evolución del paciente también, ¿no? Bien, y la misma doctora pregunta sobre el tema radiocardiograma, MUGA. Digamos, hoy las guías son claras de cuáles son los métodos de imágenes a utilizar. ¿Qué papel le reservarías vos todavía al Muy periférico, radiocardiograma? ¿Mm? muy periférico, es lo que hablábamos en el webinar anterior, Andrés. Sí, sí. Eco, es buena pregunta porque en el fondo los pacientes oncológicos, para la gente que hace imágenes, el mal acceso acústico, la mala ventana es muy frecuente, ¿no? Sobre todo en cáncer de mama, resonancia y el MUGA tercera línea, ¿vale? Exacto. Bien. Me gustaría hacer Bueno, una observación, una pregunta que creo que está bueno para sí. aclararlo. Se pregunta cómo manejan los bloqueantes cálcicos cuando hay disfunción ventricular. Se hizo más que nada mención a los bloqueantes cálcicos como nifedipina, amlodipina también. No se nombró a verapamil o diltiazem en el caso de disfunción ventricular, pero no sé si se puede aclarar eso en el caso de que haya pacientes con buena función, con buena fracción de eyección, su utilización, pero la verdad que no hacemos más que nada Sí, sí, referencia sí. a Las decisiones, Martín, la basamos si hay disfunción ventricular o no. Elegimos nifedipina o diltiazem. Vamos individualizando de acuerdo al tratamiento y al perfil previo del paciente también, ¿no? para dejarlo claro. Claro, creo que la base es que José dio normativas generales de manejo de pacientes y droga, que después en cardiooncología hay mucho de lo que él concluyó, que es la aplicación en la individualidad del paciente. Y esto Totalmente. hay que construir esa curva de expertise que se logra en el tiempo del manejo individualizado, porque todavía, como bien decía José, las guías son consenso de expertos, Sí, sí. Manejo multidisciplinario además, ¿no? totalmente. Esto Voy a dar un dato de abuela, ¿sí? Perdón. sí. Cuando reciban ustedes en su consultorio de cardiología clínica un riesgo quirúrgico de un paciente con un cáncer de colon, un esófago, sepan que esos pacientes dentro de los 3 meses tienen una altísima chance de hacer estas drogas. Entonces completen la evaluación, porque a veces hacen un riesgo quirúrgico normal, digamos, sin mucho escrutinio del paciente, y el paciente después someterlo a un test de esfuerzo o algún otro estudio, en el posoperatorio está muy limitado en su condición física, a veces el paciente, o pasan los tiempos y llega la necesidad. Y esos 3 meses no son azarosos, esos 3 meses son sumamente importantes para mejorar la eficacia del tratamiento. Entonces, después, cuando el oncólogo le receta la droga, tener que salir corriendo a hacerle un montón de estudios, a veces demora el inicio del tratamiento y eso puede perjudicar en el pronóstico oncológico del paciente. Perdón, eso es de abuela rega, digamos. No coincido plenamente, Andrés, porque la verdad es que uno lo ve y, bueno, nosotros tenemos manejo multidisciplinario, tenemos varios comités. Fundamentalmente hemos podido llegar a muy buen puerto con las cirugías de tórax
de descartar isquemia en los pacientes sabiendo las tasas de complicaciones y sobre todo las comorbilidades asociadas, ¿no? Pero coincido plenamente con vos en los pacientes con tumores de tubo digestivo. Sabemos que el pilar son las fluoropirimidinas y lamentablemente en Argentina, no sé vos allá en el ROFO, pero nosotros acá no tenemos otra No, alternativa. no hay. No. No, no, Solamente protocolos, pero son pacientes que ya pasaron por todas las líneas. claro, entonces la verdad es que no tenemos otra alternativa y es importante tener una buena evaluación en el paciente que sabemos que va a recibir este tipo de drogas, ¿no? Que eso es por ahí lo que uno trata de inculcarle a la gente joven, a la gente que hace consultorio de cardiología clínica en general. Evalúenlos bien porque Mm, sabemos que después vienen estas cosas. Totalmente. Bueno, creo que no sé si hay algún comentario más. José, un comentario final para cerrar y agradeciéndote realmente por tu exposición y tu predisposición a altas horas de la noche de estar acá con nosotros. No, simplemente agradecerles a ustedes por esta oportunidad y me parecía un tema súper importante de conocer por la implicancia que tiene, ¿no? En el manejo del tipo de paciente, como decía Candela, y sobre todo con cosas que se pueden prevenir o de alguna manera eh, intentar disminuir, ¿no? Estos síntomas y estos eventos cardiovasculares en pacientes que por ahí su panorama oncológico impide contar con alternativas terapéuticas y que de acuerdo al manejo adecuado, ¿no? Con el soporte cardiológico que nosotros podemos brindar, poder completar un tratamiento altamente eficaz es muy satisfactorio para nosotros. Por eso creo que me parece un tema súper importante y espero que les haya quedado algo de todo esto. Bueno, Muchísimas gracias. Candela, vos despedí desde tu papel de presidente y gracias por la invitación. Yo también te Bueno, les agradezco. agradezco a todos la participación, la verdad que uno siempre aprende y es lindo compartir. Te agradezco tu tiempo, tu trasnochada y bueno, a todos, al resto de los panelistas por participar y a Andrés también por prestarte una vez No, más un un ratito placer. a nuestra federación. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, nos estaremos viendo pronto seguramente. Hasta luego. Buenas noches, Luego, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.